Pues bienvenidos a las clases de prueba de Intro a Data Science y Marketing Digital. Vamos a dar primero una introducción sobre nuestras clases. En realidad lo que queremos o el objetivo de que ustedes entren en estas clases prueba es que conozcan un poquito más de qué formas eran los cursos y qué es lo que podrían estar aprendiendo si se inscriben a alguno de nuestros cursos. Del lado del equipo de DBF están Karen y Raquel, que nos van a estar apoyando en cualquier tema del chat y con dudas. Y está Omar Hoyos, que es el sensei de Intro Data Science, y yo voy a ser el sensei de Marketing Digital. Per se, vamos a dar esta intro y ya después nos dividimos en dos grupos. Para quien quiera tomar Intro Data Science, nos vamos a quedar en esta sala de Zoom. Y para todos aquellos que quieran tomarla de marketing digital, nos vamos a mover a otra. Pero ahorita les vamos a dar todos los detalles. Para los que no conozcan DBF, nosotros somos la primera escuela de código en México y la más grande y premiada a nivel Latinoamérica. Un poco de trayectoria, ya llevamos más de 4,500 alumnos graduados en todos nuestros cursos, en más de 100 generaciones. Para conocer un poco cómo hemos sido reconocidos, el principal reconocimiento que tenemos es por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, por parte del BitLab. Nos reconoció como el mejor bootcamp de América Latina. También Redbox en 2017 nos seleccionó como la startup más innovadora de México. Fuimos seleccionados también como una de las 30 promesas de negocios Forbes en 2018. Y justo el año pasado fuimos seleccionados como una de las 9 startups latinoamericanas para ser aceleradas por Google en un programa llamado Launchpad Accelerator. Un poco más allá de la trayectoria es qué presencia tenemos y qué relaciones con empresas tenemos. Estamos en más de 30 sedes en 10 países, casi prácticamente en toda la región de Latinoamérica, y hemos capacitado distintas empresas, desde startups de tecnología hasta ya grandes corporativos como son BBVA, Bimbo, Liverpool, Coppel, Corner Shop, Rappi, etc. Y también algo muy importante, a nuestros egresados los han llegado a contratar este tipo de empresas como Uber, Google, Citibanamex, Facebook, Microsoft, entre otras, ¿no? Esto es muy importante porque en realidad, pues, avala mucho el resultado de estudiar con nosotros y que ustedes, al ser egresados nuestros, puedan tener acceso a oportunidades laborales, ¿no? ¿Cuándo inician las clases? Si deciden tomarlas, arrancamos el 22 de junio. Esto quiere decir que es el lunes de la semana que entra. Y actualmente pueden aplicar a una beca del 60%. Nuestros cursos cuestan 12,000 pesos mexicanos o $500 americanos. Y si ustedes aplican a beca, van a obtener un 60% de descuento sobre estos precios que les menciono. En realidad pagarían 4,200 pesos en el caso de México o $200 en el caso de otros países. ¿Qué programas tenemos? Bueno, ustedes están interesados en Intro a Data Science y Marketing Digital, pero también existen otros. Cinta blanca, roja y negra son para todos aquellos que quieren convertirse en web developers y aprender a programar, ¿no? Obviamente blanca siendo el nivel más básico, donde no es necesario tener experiencia en programación y donde van a aprender desde cero. Después van a subir a niveles como cinta roja o negra, ¿no? Además de Intro Data Science, tenemos un nuevo curso de inteligencia artificial que pues es prácticamente Machine Learning para todos aquellos que quieran entender un poquito más este tema. Otro curso nuevo es e-commerce, que es, ustedes van a aprender cómo hacer una tienda online con Shopify como herramienta de e-commerce. Y finalmente está UX Ninja y UI Ninja, ¿no? Que tratan de, más bien, ustedes van a aprender User Experience y User Interface. Entonces, complementa muchísimo si ustedes quieren tomar
algún curso de desarrollo web para, obviamente, perfeccionar la experiencia de usuario y que las interfaces de pues, los programas que ustedes hagan pues tengan mucho sentido visual, ¿no? Un poquito de cómo tratan los cursos. Son de manera remota a través de Zoom, esta herramienta donde estamos todos ahorita. Ya hemos graduado más de 500 alumnos en esta modalidad remota que inició desde marzo. Y bueno, pues como pueden ver, ha sido todo un éxito, ¿no? Un poquito de qué tratan. Bueno, ya lo platicamos, el 22 de junio iniciamos las clases para lo que es cinta blanca y roja y negra, perdón. Son todos los días, es decir, de lunes a viernes de 7 a 10 de la noche, hora de la Ciudad de México. Y Intro a Data Science es martes y jueves, al igual que, y lunes y miércoles es marketing digital, ¿sale? Son 2 veces por semana, igual de 7 a 10 de la noche, hora de la Ciudad de México. ¿Qué ventajas tiene? Ustedes van a compartir el aula virtual con alumnos de toda la región prácticamente. Esto es algo nunca antes visto en DBF. Y la gran ventaja de que no sea un curso grabado y que sea en vivo y de manera remota es que pueden en tiempo real resolver las dudas con su sensei, ¿no? Y pueden interactuar con el grupo a través del chat o hablando a través de Zoom, ¿no? Además, van a aprender habilidades digitales, flexibilidad, van a tener oportunidades laborales y, bueno, pues trabajar desde casa, ¿no? Una parte muy importante de nuestros cursos es Campus. Es una herramienta única y desarrollada en DBF exclusivamente para medir el aprendizaje que ustedes van teniendo, donde van a poder hacer ejercicios, ver pues qué áreas de oportunidad tienen y qué mejoras pueden obtener, ¿no? Está desarrollada desde cero por nosotros y bueno, va muy de la mano para complementar el aprendizaje que ustedes vayan teniendo. ¿Cómo se pueden inscribir? Ahorita les van a compartir el link. Tienen que entrar a dbf.la/beca60. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Van a entrar a una aplicación donde les pedimos ciertos datos, nombre, correo, teléfono, y van a contestar algunas preguntas. Es para conocer un poquito más por qué les interesa obtener una beca del 60%. Lo llenan en aproximadamente 10-15 minutos y en unos días, prácticamente 2 o 3, como máximo, van a tener respuesta por parte de nosotros para que puedan obtener su beca del 60%. ¿Sale? También tenemos paquetes. Si quieren tomar las 3 cintas a un precio especial, es decir, un 10% extra. Si quieren tomar, por ejemplo, UX y UI, ahí es un 5% de descuento extra. Si quieren, por ejemplo, tomar Intro a Data Science y aparte Inteligencia Artificial, pues también tienen un 5% extra. Y para los que quieran tomar Marketing Digital, lo pueden complementar bastante bien con el curso de e-commerce y van a obtener un 5% de descuento. Una duda que nos hacen o una pregunta que tienen frecuentemente es, ¿puedo armar mi paquete? Sí, ustedes pueden elegir los cursos que quieran. A partir de 2 es un paquete. Y obviamente, dependiendo del número de cursos que ustedes elijan, pues van a obtener un descuento especial, ¿no? Pero están todos los cursos a disponibilidad de ustedes para que pues puedan armar su paquete a un precio especial. Si quieren hacer el suyo, solo escríbanos a hola@dbf.mx. ¿Sale? Y pues listo. Ahora sí nos vamos a dividir. Para todos aquellos que van a tomar Intro a Data Science, se van a quedar en este Zoom, no se tienen que mover. Aquí va a dar la clase Omar. Y para todos aquellos que quieran moverse a marketing digital, este es el link. Ahorita si me ayudas, Karen, poniendo el link para que nos movamos a otra sala de Zoom y ahí los esperamos Raquel y yo para la clase de prueba de marketing digital. Y creo que es todo, ¿no? Te dejo, Omar. Sí, va, buenísimo, Loyola. Muchas gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias y gracias a todos los que asistieron el día de hoy aquí a esta clase de prueba de Data Science.
Y bueno, pues vamos a comenzar entonces hablando un poco acerca de lo que es ciencia de datos y pues por qué causa tanto entusiasmo y por qué deberían estudiarla. Les voy a compartir mi pantalla para poder comenzar con esto. Aquí está. Ujú. Buenísimo, entonces aquí está. Listo. Bueno, pues Data Science, ¿qué es qué es ciencia de datos y por qué deberíamos estudiarla? Bueno, antes que nada debemos definir pues qué tiene de ciencia la ciencia de datos, porque en realidad es la primera pregunta que debería salir hacia, bueno, de nosotros al momento de intentar estudiar algo nuevo, ¿no? El pensar qué propósito tiene, qué es lo que implica, qué es lo que va a aportar a mi vida y qué es lo que va a aportar tal vez a mi vida profesional, el estudiar esta nueva área. Entonces, Data Science es un conjunto de técnicas, de hecho, que nos permiten generar valor teniendo como materia prima los datos. Ujú. La ciencia de datos, pues como tal, no es solamente un tema que se pueda seguir de forma lineal, sino que es un conjunto de habilidades que se deben de ir adquiriendo para poder formarnos un pensamiento crítico y también un conjunto de técnicas que nosotros podemos emplear para poder generar algún resultado. Con el resultado, pues me estoy refiriendo precisamente a este aporte de valor, sea para una empresa, sea para una estrategia de negocio, sea para también empezar a hallar o empezar a encontrar cosas dentro de los datos que nos den respuestas a preguntas que tal vez nos habíamos estado haciendo desde hace un tiempo. Entonces, ciencia de datos pues implica toda esta parte, pero vamos a ir desglosándolo un poquito más poco a poco. Primero que nada, pues yo soy Edgar Morayos Estrada, soy Data Scientist dentro de DBF. Yo estudié en la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional de México y tengo la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Como tal, de ciencia de datos no me había involucrado hasta que ingresé al mundo laboral. Entonces, fue algo muy interesante porque pasé por todo este proceso de llegar a ser ingeniero y de estudiar, pues, cosillas que tenían que ver con AI, pero nunca específicamente ciencia de datos. Había estudiado cosas como análisis de imágenes, cómputo evolutivo, análisis de algoritmos, otra cosa de inteligencia artificial estudié. Ah, sí, también procesamiento del lenguaje natural. Y yo no sabía que todas estas cosas tenían que ver con Data Science. De hecho, Data Science es, les digo, todo este conjunto de áreas y de técnicas que implican generar valor con los datos. Y de hecho, la frontera que divide perdón, de Erika. Ya, es que este cuadro gris es el chat, pero lo voy a remover rápidamente para que lo puedan ver. Listo. Sí, una disculpa, no había visto que estaba ahí. Este, mm, entonces, había estudiado algunas de estas cosas en la escuela y pues justamente no sabía que tenía que ver con esto, ¿no? De repente hay una frontera un poco, eh, pues, diluida entre lo que es inteligencia artificial, lo que es machine learning, lo que es ciencia de datos, lo que es análisis de cualquier cosa que tenga que ver con datos, todas van de la mano y de hecho en algún momento dado, perdón, todas se parecen. Entonces, es interesante saber que todo esto forma parte de un mundo y si ustedes quieren ingresar a este mundo, deben saber que hay muchísimas cosas que tienen que tomar en cuenta, ¿no? Alex Garza es el CTO dentro de DBF y de hecho gran parte del material que se da en el curso es gracias a él porque él pues ya ha dado algunos otros cursos en el pasado también y pues ha llevado empresas dedicadas al análisis de datos. Entonces, pues la verdad es que la experiencia que él ha ido recabando a lo largo del tiempo se ve reflejada en los elementos y en las herramientas que vemos a lo largo del curso. Y bueno, ahora vamos a pasar a la parte de qué es ciencia de datos. La ciencia de datos como tal, pues se divide, podríamos dividirla en dos partes. Podríamos dividirla entre lo que es los datos, es decir, lo que se refiere al análisis. El análisis de datos siempre implica el poder crear, leer, actualizar o borrar datos. Estas son las operaciones esenciales que se realizan en una base de datos y que forman parte de lo que es la gestión de la información.
Luego viene la parte del el control y la programación para poder generar esta o para poder hacer esta gestión de datos un poco más automatizada. Y como siempre, necesitamos tener una vista o necesitamos tener un dashboard en donde nosotros podamos tener conciencia de lo que estamos procesando, ¿no? De qué es lo que está ingresando en nuestra base de datos, qué es lo que está este, siendo gestionado dentro de nuestro sistema. Entonces, para eso viene esta parte de reporting. Va de la mano un poco también con Business Intelligence, solo que, bueno, no hay que confundir reporting con Business Intelligence porque Business Intelligence, pues como su nombre lo dice, va enfocado enteramente a negocios. Entonces, todos los datos que tengan que ver con toma de decisiones en negocios, con cambio de estrategias de negocios, con aplicar métricas para poder definir mejores productos, mejores canales de venta, mejores metodologías para poder realizar ventas y negocios. A eso se dedica Business Intelligence. En lo que reporting simplemente se refiere a cómo yo genero hallazgos dentro de mis datos y cómo los llevo a un plano, a un dashboard en donde yo pueda mostrar a los demás mis hallazgos sin que se confundan, ¿no? Porque estamos conscientes de que en una empresa, pues no todos van a ser científicos de datos. Entonces, el científico de datos y su equipo son los encargados principalmente de transmitir todos estos hallazgos y sus hipótesis ya comprobadas de una manera lo más sintetizada y entendible posible. Y para ello, pues el científico de datos tiene que también hacerse de algunas habilidades que tienen que ver con visualización de datos y con una muy importante que es storytelling. Y storytelling, pues justamente se refiere a esto, cómo le hablamos a una persona que no ha estado involucrada en el proceso, que no ha estado involucrada con nosotros en el paso a paso de este análisis, cómo le decimos cuál es la ruta que seguimos para llegar del punto A al punto B. Storytelling se encarga completamente de eso y es una habilidad que también es muy necesario adquirir. Y por otro lado, las estadísticas y el data mining, perdón, son habilidades que también tiene que utilizar un científico de datos para poder tener pues datos a la mano, poder extraerlos de distintas fuentes y además pues poder hacer un análisis estadístico sobre ellos, ¿no? Hasta este momento no hemos visto nada más que análisis de datos. Esto es una labor que podría realizar un administrador de base de datos con ciertos conocimientos sobre estadística, que podría realizar un analista de datos justamente, que podría realizar una persona que se dedica a hacer únicamente web scraping o que se dedica a hacer minería de datos, ¿no? Minero de datos. Hasta ese momento, todo bien. Nada de lo que hemos dicho sale de esas áreas. Pero cuando ya le aplicamos este componente de science, este componente de justamente pasar todo este proceso por el método científico, por el rigor del método científico, es cuando ya estamos haciendo ciencia de datos. Entonces, ¿cuáles son los componentes que se añaden, que se agregan a esta mezcla cuando nosotros agregamos ciencia? Bueno, pues los componentes, el principal componente que se agrega es la hipótesis. Ajá. Alrededor de todo nuestro trabajo, de todos los proyectos que estaremos realizando en este curso, nos enfocaremos a siempre generar preguntas. Es el punto de partida de todo. Siempre se genera una pregunta y a partir de esa pregunta se tiene que empezar a generar un análisis exploratorio de datos, empezar a pasar por diversas métricas estadísticas y al final es cuando nosotros podemos pues comprobar o no si nuestra hipótesis estaba bien o estaba correcta desde el momento en el que fue planteada. Recuerden que en el proceso del método científico pues todo se trata de eso, ¿no? De plantear una hipótesis alrededor de algún evento observable, generar un experimento replicable para poder comprobarlo y en dado caso, pues observaremos en los resultados si la hipótesis fue comprobada o al final, pues no, y tenemos que volver a iniciar el proceso para poder seguirnos de lleno sobre otro camino. Para esto, el científico de datos se encuentra involucrado siempre en tres áreas. Esencialmente se encuentra involucrado en tres áreas. La primera de ellas, la que está marcada en color rojo, pues son las habilidades computacionales, las habilidades que toda persona que quiera dedicarse a ciencia de datos debe tener en el aspecto de la programación. ¿Se puede ser científico de datos sin programar? Pues sí, pero estaríamos hablando de un científico de datos que sería sumamente lento en la extracción y la obtención de los resultados que necesita para poder generar pues toma de decisiones, para poder generar modelos de aprendizaje automático, para poder generar un modelo matemático que describa el comportamiento
de los datos basados en patrones, etcétera. Ser un científico de datos sin programar implica que estaríamos involucrando mucho tiempo en pues realizar muchas de las tareas que se realizan con la programación de forma manual, ¿no? La programación nos ayuda a automatizar muchas cosas, nos ayuda a abstraer procesos y a colocarlos en un bloque de código que pues se va a ir ejecutando por nosotros y que nos va a ir generando resultados de forma mucho más rápida. Y además, pues si nos perdemos de la parte de la programación, pues nos estaremos perdiendo también de poder realizar inteligencia artificial con las herramientas computacionales que existen hoy en día y pues de un área muy importante que es el aprendizaje de máquina, ¿no? Donde nosotros podemos encargar a una computadora que realice estas operaciones que nosotros ya sabemos realizar, pero pues que nos resultaría muy, muy, muy largo y muy tedioso tener que hacerla por cada uno de los registros de nuestra base de datos enorme. Entonces, la programación es un elemento importantísimo. Sin embargo, la programación no es la única área en la que debe estar involucrado el científico de datos. También debe tener un conocimiento sustancial del tema. Los conocimientos sustanciales del tema se refieren a que si yo quiero analizar datos acerca de fraudes en bancos, pues debo ser una persona que tenga conocimientos sobre comportamiento, bueno, sobre métricas bancarias, perdón, sobre comportamiento de clientes, sobre créditos, dependiendo lo que esté analizando, depende de lo que esté analizando, pero debo tener conocimiento acerca de eso. Si estoy analizando datos de los que no tengo idea qué significan las columnas que estoy observando, pues quiere decir que me falta conocimiento sustancial del área. Si estoy analizando, por ejemplo, datos para poder construir un modelo predictivo que me detecte algún tipo de cáncer, pues si no tengo conocimiento suficiente de medicina, podría estar yo descartando o agregando columnas a mis datos que pues, la verdad no tienen nada que ver y que no tendrían ningún sentido que les estemos analizando. Entonces, tener conocimiento sustancial del tema es muy, muy importante también para poder saber si los datos que estamos analizando hacen sentido o no. Y bueno, teniendo estas dos áreas, podría parecer que ya estamos completos, ¿no? Tenemos las habilidades de programación y tenemos el conocimiento sustancial del tema. Puedo ser yo una persona que ha estado trabajando mucho tiempo con datos acerca de, bueno, que ha estado trabajando mucho tiempo en el área de hardware, por ejemplo, para construir tarjetas de video o para construir elementos de hardware para computación y de repente quiero analizar una base de datos en donde encuentro que cierto material pues es más útil para realizar algunos componentes que otro, ¿no? Entonces yo quiero comprobar si este material realmente es más útil, si realmente es más barato para la compañía de hardware que está fabricando, vamos a poner un mouse, un ratón de computadora, y nosotros queremos analizar estos datos. Bueno, pues podríamos tratar de empezar a buscar correlaciones, es decir, la evaluación que ha habido de cada uno de los modelos de mouse que tenemos en nuestra compañía contra la columna que corresponde a los materiales con los que está hecha. Y de ahí comenzar a observar si realmente el rendimiento va ligado a la columna del rendimiento del mouse. Bueno, si nosotros no tenemos un rigor estadístico y matemático para poder analizar justamente esos datos, entonces podríamos encontrarnos con un problema, porque estaríamos asumiendo al final que un cierto material realmente es más eficiente y es más barato que otro para poder construir un mouse o para poder lanzarlo al mercado, sin haber tomado en cuenta que, por ejemplo, la distribución de nuestros datos no está normalizada o que la distribución de nuestros datos corresponde a solamente mouse de cierto tipo, por ejemplo, los que se usan para videojuegos o los que se usan únicamente para tareas de escritorio, tareas de oficina. Entonces, si nosotros no estamos conscientes del análisis estadístico que debemos hacer sobre nuestros datos previo a dar por cierta una hipótesis, podríamos estarnos enfrentando a lo que nombran ahí en ese diagrama la zona de peligro, ¿no? La zona de peligro es cuando creemos que ya hemos encontrado una respuesta, cuando en realidad pues hace falta aplicar un poco de rigor matemático para saber si realmente lo que estoy concluyendo es cierto. Entonces,
Dicho esto, no es suficiente con tener habilidades de programación y tener este conocimiento sustancial del tema. También necesitamos de conocimiento en matemáticas y estadística. Ujú. Y bueno, las intersecciones que hay entre el conocimiento sustancial del tema junto con matemáticas y estadística, pero sin tener a la mano nuestras habilidades de programación, es lo que les comentaba, es la investigación tradicional, la investigación que se hace en papel, la investigación que se hace pues todavía tal vez con una calculadora en mano y un montón de hojas tabuladas. Ese tipo de investigación no está mal, pero es muy lenta y necesitamos nosotros darle un potencial, o necesitamos nosotros empujarla un poco más rápido con habilidades de programación. Y si nosotros no aplicamos el conocimiento sustancial del tema, la intersección que tenemos entre las habilidades de programación y el análisis estadístico y matemático, pues nos llevan a lo que se llama machine learning, ¿no? Donde nosotros podemos construir un modelo mediante programación sobre nuestros datos, un modelo predictivo, por ejemplo, sobre datos que ya vienen debidamente etiquetados con una respuesta, y nosotros simplemente evaluamos el rendimiento del modelo en términos matemáticos. Nuestro modelo es bastante eficiente, pero ¿qué crees? Que al momento en el que lo ponemos en producción y lo ponemos a trabajar para nuestro sitio web, resulta ser que nuestro modelo empieza a realizar discriminación, nuestro modelo empieza a realizar sesgos sobre población. Casos muy conocidos donde algunos algoritmos han sido aplicados para poder agilizar la labor de poder analizar currículums. Ajá. Amazon implementó uno de estos algoritmos. Analizando los currículums, el algoritmo encontraba palabras clave, decía, ah, sí, mira, este perfil está muy bueno, entonces lo voy a enviar a cierta área. ¿Qué pasó? Que debido a que no aplicaron un conocimiento sustancial del tema, sino simplemente evaluaron el rendimiento del algoritmo, este algoritmo empezó a discriminar a las personas por su sexo, las empezó a discriminar por su raza. ¿Por qué? Porque para el algoritmo, estadísticamente, las personas más aptas para poder ingresar a un trabajo eran hombres blancos de menos de 30 años. Entonces, obviamente, pues a nosotros no nos hace ningún sentido eso, porque sería muy injusto asumir que estás descartando a personas únicamente porque tus datos están más inclinados a tener una mayor población de una cierta etnia, de un cierto rango de edad. Nosotros sabemos eso, pero el algoritmo pues no lo sabía. Entonces, como no había conocimiento sustancial del tema, eso se convirtió en un problema y pues Amazon tuvo que corregir este detalle, ¿no? Pero se dio cuenta hasta el momento en el que falló. Entonces, nosotros no queremos llegar a eso. ¿Vale? Y bueno, en este diagrama pues dice básicamente lo mismo, pero hay una parte un poquito más amable en ese sentido. Lo que antes se llamaba la zona de peligro, que junta únicamente lo que es habilidades de programación y conocimiento sustancial del tema, acá lo etiquetan únicamente como data processing. Es decir, si tienes habilidades de computación y tienes el dominio del tema, perdón, aquí dominio del tema, el círculo amarillo, y habilidades de programación, círculo verde, pues lo que estás haciendo es procesar datos, pero no estás generando una propuesta de valor o un resultado realmente eficiente, pues te falta saber si con el conocimiento del tema tu modelo está lanzando buenos resultados. Entonces, ¿por qué ciencia de datos? Bueno, el MIT tiene su propio curso de ciencia de datos, y de hecho si ustedes entran a ese link que está marcado en la parte inferior, lo primero que te lanza la página del curso es el 90% de los datos mundiales se han creado en los últimos años. Entonces a mí se me hizo una parte importantísima y muy fuerte para saber, pues, realmente con qué elementos o con qué materia prima estamos trabajando. Materia prima hay de sobra. Lo que hacen falta son científicos de datos. Diariamente se están generando cantidades ingentes de datos, cantidades ingentes de información que necesita ser transformada en conocimiento. Y para poder transformarla en conocimiento, pues nosotros tenemos que tener esta formación de científicos de datos para poder darle utilidad a esa materia prima. Y pues viéndolo un poco más del lado de los negocios, hoy en día organizaciones de todo el mundo buscan mejorar sus estrategias y tomar decisiones basadas en datos. Perfiles en este curso han llegado de muchísimos tipos. Han llegado tanto de tipo únicamente de investigación, de personas que únicamente quieren incursionar por curiosidad en este campo, pero la gran mayoría de las personas que llegan a este curso ya llegan con una idea.
ya llegan con un proyecto en mente, ya llegan con una inquietud que ha surgido en sus empleos, sea una empresa enorme o sea una startup. Han llegado muchos perfiles de ese tipo y justamente las personas lo que quieren es, yo tengo un montón de datos aquí que son de mi empresa y mi empresa me dijo, haz algo con ellos. Y entonces nosotros les enseñamos el proceso de ciencia de datos para que puedan obtener resultados con base en ellos, ¿no? Entonces, estos perfiles pues no son más importantes que los demás, pero si los vemos desde un punto de vista de negocios o económico, pues son los perfiles que más llegan a nosotros, ¿no? Entonces, dicho esto, pues tanto si eres como del perfil de investigación, como si eres del perfil de una persona que ya tiene una idea por parte de su empresa, o tanto si eres un curioso, en los tres casos cabes en este curso porque de cualquiera de estas tres áreas puede surgir una idea de negocio, una nueva estrategia, un nuevo modelo que te lleve pues, al siguiente siglo, ¿no? Porque entonces, ¿qué es un científico de datos? Bueno, un científico de datos, como les decía, tiene que recabar varias habilidades. Ajá. Estas habilidades, pues, vienen definidas por algunos puntos que les voy a enunciar a continuación. El primero de ellos es que un científico de datos debe ser capaz de identificar preguntas relevantes, ¿no? Las preguntas relevantes, pues, pueden sonar un poquito subjetivas. ¿Qué es relevante para unos y qué es relevante para otros? Bueno, las preguntas relevantes, pues, podrían verse definidas por los siguientes puntos. Debe ser del interés de tu audiencia, pero también de tu interés. Es decir, si estás analizando datos para obtener una respuesta en base en ellos, pero la pregunta, la verdad es que no es de tu interés o no te hace mucho sentido, pues la verdad te vas a ver involucrado en un proceso en el que te vas a perder fácilmente. Entonces, ahí se encuentra muy involucrada también la parte del conocimiento sustancial del tema. Cuando no tenemos conocimiento sustancial del tema, todas las preguntas suenan bien, todas las preguntas suenan coherentes, todas las preguntas suenan a que, pues sí, por aquí me puedo ir. Entonces, el conocimiento sustancial del tema viene muy involucrado en esta parte porque gracias a él nosotros vamos a poder identificar preguntas que sean realmente interesantes, dado que son cosas que pues no hemos leído en un artículo o que no hemos encontrado en un libro o cosas que simplemente son de un área muy particular que nosotros estamos analizando, como podría ser nuestro propio negocio. Nadie ha venido a analizar nuestro propio negocio, entonces yo lo quiero analizar y yo quiero saber por qué, pues tal vez mis ventas están bajas, sabiendo ciertas características, ¿no? Em, También la pregunta no debe haber sido respondida previamente con datos. Esto, pues, también puede ser un poco relativo porque, bueno, al hacer análisis exploratorio de datos, pues nos estaríamos haciendo las mismas preguntas de siempre, ¿no? Pues, ¿cuánto tengo de esto? ¿Cuánto tengo de aquello? ¿Qué tan frecuente es que salga esta respuesta? ¿Qué tan frecuente no lo es? Etcétera. Claro, eso no significa que estas preguntas no deban hacerse, pero la pregunta global, la pregunta general, el objetivo al que queremos llegar después de haber hecho todo nuestro análisis, esa es la pregunta que no debe haber sido respondida previamente con datos. Un ejemplo, supongamos que yo estoy analizando una base de datos de perfumes y que esta base de datos contiene información acerca de las notas con las que ha sido hecho cierto perfume, las calificaciones que le ha dado el cliente al perfume, etcétera. Bueno, pues nosotros podemos hacernos la pregunta, ¿cuántos perfumes con notas de madera tengo como base? Tengo en mi base de datos. ¿Cuántas tengo que sean cítricas? ¿Cuántas tengo que sean, no sé, de un aroma frutal? Ah, bueno, pues ese tipo de preguntas nosotros las podemos responder muy fácilmente haciendo una grafiquita de barras y tan, no hay problema. Pero eso apenas fue un análisis exploratorio de conteos, un análisis exploratorio de frecuencias, y eso pues no nos ha dado ninguna respuesta de valor a lo que realmente queremos encontrar. Una pregunta más general sobre esto sería, los perfumes que son de notas de madera en su base, ¿tienen una mayor relevancia para personas mayores de 25 años del sexo femenino? Ah, bueno, pues esa pregunta es muchísimo más específica, más general y nos va a hacer, perdón, es muchísimo más específica en el área, ajá, pero más general que las otras preguntas que nos hicimos al inicio, ¿no? Que es saber cuánto tengo de esto, cuánto tengo de aquello. Entonces, llegar a la respuesta a esa pregunta va a involucrar un proceso de análisis mucho más extendido, mucho más largo,
que solamente colocar en una gráfica de barras o en un histograma si tengo tanto de esto o tanto de aquello, ¿no? A menos que lo que nosotros queramos hacer, pues justamente sea retar o confirmar la respuesta antes dada, ¿no? También debe estar dentro de un marco razonable, probable. Nos vamos a hacer preguntas que pues sean estadísticamente comprobables y también matemáticamente comprobables. Las preguntas deben poder ser respondidas con los datos disponibles. Ajá. Si los datos que tenemos no nos alcanzan para responder la pregunta, pues justamente es hora de buscar si hay otras fuentes de donde extraer esos datos para poder colocarlos o para poder ponerlos a trabajar en nuestro bloque de código y de esta manera generar la respuesta. Y pues debe ser específica. La verdad es que esta es una de las partes más importantes. Justamente lo que les decía hace rato, el preguntarte cuántos perfumes de notas de maderas tienes es una pregunta demasiado general respecto a otra pregunta que es más específica de si estos perfumes son relevantes o si les gustan más a personas que son mayores de cierta edad y que son de un género determinado, ¿no? Podemos hacerla lo más específica que podamos y entre más específica sea, pues más fácil será para nosotros comenzar a observar cuáles columnas son relevantes, cuáles columnas realmente son buenas para poder ingresar a nuestro modelo, sea matemático o sea de aprendizaje de máquina, y de esta manera, pues, no recurrir a quitar información o agregar información sin ningún tipo de conciencia acerca de lo que estamos haciendo, ¿no? Ahora, la recolección de datos es otra de las habilidades que debe tener un científico de datos, debe poder recolectar datos de múltiples fuentes. Entonces, recolectar datos de múltiples fuentes es una tarea que involucra otra vez a distintas áreas, como es minería de datos, web scraping, el poder utilizar, poder generar, perdón, conexiones con bases de datos, el poder traernos los datos tal vez de un sistema gestor de algún CRM, de algún ERP. Entonces, el poder tener esta habilidad de conocer las plataformas que tenemos que nos generan datos y cómo extraer los datos de ellas es algo que un científico de datos debe tener. Trasladar resultados también en soluciones es otra de estas habilidades porque podemos nosotros hacer un análisis de datos muy sustancioso sobre el tema, podemos nosotros hacer un análisis de datos muy involucrado con una pregunta bastante específica, pero si si al final nosotros encontramos este segmento de nuestros clientes que gusta de un cierto producto y de repente no sabemos qué hacer para llevar ese producto pues arriba, o sea, que de verdad sea más vendido, pues no va a servir de nada el haber hecho todo el análisis previo, ¿no? Entonces, para esto también, de nuevo, viene una parte de conocimiento sustancial del tema. Es decir, yo puedo ser un científico de datos que simplemente le entrega a la persona que me encargó el análisis cuál es su producto estrella, pero también puedo ser ese científico de datos que identifica el producto estrella y aparte tiene algunos conocimientos de marketing como para decir, este producto lo puedes llevar a las tiendas más fácilmente de esta manera o lo puedes promocionar más fácilmente de esta manera y demás. Entonces, transmitir estos resultados y convertir los resultados en soluciones es una habilidad propia de los científicos de datos. Comunicar los hallazgos para crear decisiones suena muy similar a lo anterior, pero tiene sus diferencias. Lo anterior simplemente se refiere a traducir los resultados en soluciones. Lo siguiente se refiere a poder generar visualizaciones de datos, poder generar esquemas, dashboards que nos permitan transmitir estos hallazgos a las personas involucradas y que esta toma de decisiones pues no simplemente se haga desde nuestro frente, que no simplemente se haga desde parte del equipo de ciencia de datos, sino que también hayamos podido transmitir nuestros hallazgos de una forma tan eficiente que las personas involucradas pues empiecen a generar ideas en su mente y empiece a generarse una lluvia de ideas alrededor de pues cómo poder llevar la empresa al siguiente nivel o cómo poder generar más ventas o cómo poder generar mayores promociones o mejores eh, descuentos para los clientes, etcétera, que nos lleven a una estrategia de negocios bastante sólida y sobre todo reuniendo el conocimiento de las otras personas involucradas.
Con esto quiero decir que tampoco tenemos que convertirnos expertos en todo, ¿no? Podemos tener ciertos conocimientos sobre marketing, por ejemplo, y saber que un producto sale a flote de cierta manera, pero si nosotros no somos los expertos, no pasa nada. Mientras nosotros le podamos transmitir correctamente nuestros hallazgos al personal de marketing y que ellos con su conocimiento puedan generar una estrategia de negocios con base en nuestros hallazgos, pues con eso ya tienen el día hecho, ya tienen la tarea hecha y es justamente lo que va a agregar mucho valor a ustedes como científicos de datos. Entonces, la ciencia de datos es un ciclo que tiene que irse cumpliendo una y otra vez. Algunas etapas se irán repitiendo más que otras, porque mucho de eso también depende pues el rigor técnico y científico con el que traten sus datos. Vamos a empezar por algo, por ejemplo, parecido a lo que es la preparación de los datos, es decir, haciendo un poco de limpieza, haciendo un poco de transformación de los datos, hacemos un análisis exploratorio sobre ellos, me pregunto qué es lo que tengo, genero un modelado para poder crear o para poder resolver, perdón, un problema de regresión o un problema de clasificación. Por ejemplo, como serían los algoritmos de KNN, el algoritmo de árboles de decisión, el algoritmo de Naive Bayes. Son algoritmos que nos sirven para resolver problemas de clasificación muy fácilmente. Luego viene la parte de la visualización y la comunicación, es decir, ya generé mi modelo para poder empezar a etiquetar datos futuros con base en datos pasados y entonces genero mis gráficas y mis dashboards para poder presentárselos a la Junta Ejecutiva. La Junta Ejecutiva queda impresionada, dice, wow, la verdad me diste muy buen feedback acerca de lo que estamos haciendo en la empresa y qué estrategias estamos adoptando que no están dando resultados. Entonces vamos a poner tu modelo a trabajar en un entorno de producción. Ah, ok, pues ya lo pongo a trabajar en un entorno de producción, que es esta parte de deploy de aquí. Vamos a observar que nos ahorra, la verdad, bastante tiempo porque pues todas esas tareas que hacíamos manualmente, como sería, por ejemplo, enumerar cuántas encuestas de satisfacción tenemos que son bien, mal o me desagradó mucho el servicio, ese tipo de clasificaciones ya las puede hacer nuestro modelo por nosotros, ¿no? Basado en ciertos patrones. Entonces, de ello vamos a pasar a una serie de preguntas, una serie de retroalimentación que va a haber entre las personas involucradas y nosotros, porque reconozcamos que nuestro modelo no es perfecto. El modelo no es perfecto y el modelo, pues, va a generar nuevos datos, va a generar nuevas clasificaciones con base en lo que nosotros ya hicimos, pero recordemos que al final de cuentas nosotros le enseñamos al modelo cómo hacerlo. Entonces, si nosotros no lo hacíamos bien, el modelo tampoco lo va a hacer bien. Y justamente para eso sirve la sesión de preguntas, donde, por ejemplo, nosotros que somos un poco más técnicos, llega el departamento de ventas y nos dice, oye, está muy padre tu modelo y todo, pero esto no me hace sentido, porque la verdad, estas personas no corresponden a la clasificación que me diste, porque yo tengo el conocimiento sustancial de que esto es de otra manera. Entonces nosotros ahí ya podemos empezar a agregar un poquito más de conocimiento sustancial a nuestro portafolio y con eso generar de nuevo un modelo para un poco más refinado para poder generar nuevas clasificaciones. Y justamente de eso se trata esta etapa. En esta etapa nosotros adquirimos nuevos datos, generamos una retroalimentación de nuestro proceso y volvemos a preparar nuestros datos para generar nuevamente otro modelo que nos permita repetir el proceso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver a lo largo del curso? Bueno, pues vamos a pasar por varias etapas. La primera de ellas es poder hacer la manipulación de base de datos, data frames, como se les conoce dentro de lo que es R y pandas en el caso de Python. En el caso de este curso vamos a ver únicamente R, es el lenguaje de programación que vamos a estar utilizando para poder realizar nuestras tareas. Entonces, la manipulación de base de datos mediante R es muy fácil. De hecho, la hacemos con un paquete llamado Tidyverse, que si ven ahí es el tercer tema. El segundo tema, el caso de estudio de Machine Learning con árboles de decisión, lo hacemos antes de la importación y transformación de bases de datos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos mostrarles el potencial que tiene la ciencia de datos a través de este caso de estudio, de tal manera que ustedes se familiaricen ya de entrada con lo que es la generación de un modelo que va a poder generarles nuevos datos de etiquetado alrededor de un problema que tiene que ver con clasificación o regresión. El tercer tema, pues justamente tiene que ver con la importación, transformación, mezcla y, pues, ¿cómo decirlo? Cuando unes dos bases de datos, básicamente, con Tidyverse.
Luego viene una clase de limpieza de datos con R. Esta clase de limpieza de datos tiene que ver con bases de datos que nosotros pues no hemos generado, con bases de datos que tal vez vienen de otras fuentes, o tal vez son bases de datos que sí hemos generado nosotros, pero debido a un mal proceso en el modelado de los datos, pues hemos adquirido algunos campos con ciertos caracteres extraños, o la uniformidad de nuestros datos no es no es la óptima, o ha habido algún error en el sistema y han ingresado datos extraños a nuestra base. Entonces, la limpieza de datos nos ayuda mucho a poder tener nuestros datos lo suficientemente pulcros para poder pasarlos a una etapa de visualización, que justamente es el siguiente tema, y de ahí vamos a ver otros dos tópicos que tienen que ver con aprendizaje de máquina supervisado y aprendizaje de máquina no supervisado. Aprendizaje de máquina supervisado, que es justamente con el algoritmo de KNN, que nos ayuda a resolver problemas de clasificación, y el no supervisado con K-means, que nos ayuda a generar grupos de observaciones, o sea, de filas, de acuerdo con el hallazgo de un patrón dentro de los datos o de las características de esas filas, ¿no? Entonces, K-means se refiere más a un algoritmo de lo que se llama clustering, o de agrupado de datos. Muy bien, pues dicho esto, vamos a pasar entonces a una pequeña demostración que voy a hacer para que puedan observar pues una de las tantas herramientas que vamos a estar utilizando durante el curso. Aquí hay un libro que les recomiendo mucho. De hecho, es uno de los libros que vamos a estar también utilizando durante el curso para poder obtener más información. Se llama, perdón, aquí lo coloco. Ajá, R para profesionales de datos, de los datos, una introducción, ¿no? Entonces, se los voy a pasar ahorita por el chat, no se preocupen. De hecho, el capitulito que vamos a estar revisando el día de hoy, se los voy a pasar justamente por ahí. Aquí está. Chat. Aquí está. Entonces, ahí en el chat de Zoom ya pueden observar el enlace a este capítulo. Y les voy a hablar de una herramienta muy útil llamada ggplot. ggplot es un paquete que se utiliza para poder realizar visualizaciones de datos. Con muy pocos pasos nosotros podemos generar visualizaciones muy poderosas alrededor de los datos. Y de hecho este capítulo muy específicamente nos habla acerca de cuáles son los elementos con los que trabaja ggplot y gracias a ellos cómo podemos nosotros configurar gráficas de forma muy rápida sin tener que preocuparnos por detalles minúsculos como por ejemplo sería hacer una escala para los ejes o como sería por ejemplo hacer un fondo adecuado para nuestra visualización de datos, etcétera, ¿no? Entonces vamos a estar revisando ese paquete el día de hoy. Perdón, Karen o Raquel, ¿están por ahí? Creo que no. Creo que no. Bueno, nada más quería saber por ahí cuánto tiempo me quedaba. Pero vamos a revisar este paquete. Listo, pues. Entonces, perdón, es que estoy conectando aquí mi computadora, se le va a acabar la batería. Listo. Bueno, pues, ¿qué es lo que necesita ggplot para trabajar? Lo primero que necesita, pues, son los datos, ¿no? Es lo que primordialmente necesitaría cualquier gráfica. Los datos se los podemos pasar de una sola manera. Solamente se los podemos pasar como data frames. Ajá. Los data frames, pues son esta estructura de datos que se utilizan para poder tener datos de forma tabular. Ajá. Piensen en un data frame para aquellas personas que, por ejemplo, bueno, todos hemos visto un Excel, ¿no? Entonces, o un spreadsheet. Piensen en un spreadsheet como un data frame. Viene justamente en la misma distribución de columnas y filas. Ajá. Entonces, esta distribución de columnas y filas es lo primordial que necesitamos para poder generar o para poder tener nuestros datos almacenados. Ahora, podemos pasarle estos datos a ggplot únicamente guardando nuestra información dentro de esta estructura en R y esta estructura se la pasamos luego a ggplot. Ajá, ggplot justamente aquí es un método, una función que nosotros podemos utilizar para poder adquirir
los datos que nosotros estamos tratando de graficar. Ahora, hasta este momento, pues nosotros no hemos hecho una gráfica. Lo único que hemos hecho es algo que en ggplot se llama protográfico. Justamente ggplot lo que hace es obtener los datos que nosotros le acabamos de ingresar y genera un prototipo de gráfica, pero hasta ese momento no sabe si queremos una gráfica de puntos, si queremos una gráfica de barras, si queremos una gráfica de líneas. Hasta ese momento no sabe qué es lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces simplemente deja listos y dispuestos nuestros datos para poder recibir más capas, que así es como se le llama en ggplot, y generar una nueva gráfica con base en eso. Las estéticas en ggplot son básicamente una relación que existe entre significados y significantes. Es una palabra una frase que me encantó aquí de este libro, porque los significantes son justamente los ejes. En toda gráfica, nosotros, bueno, tradicionalmente nosotros vamos a ver los ejes X y Y, al menos en las gráficas que pueden graficar datos de una variable o de dos variables. Si nos referimos a gráficas de tres variables, pues bueno, ahí no estaríamos hablando estrictamente de X y Y. Pero en el caso de ggplot, que puede hacer perfectamente bien gráficos de tipo de una variable o de dos variables, pues nosotros le podemos pasar aquí los argumentos para poder generar nuestra visualización diciéndole qué es lo que yo quiero en X y qué es lo que yo quiero en Y. Hasta aquí lo que hemos hecho es pasarle una base de datos llamada Iris. Esta base de datos llamada Iris ya viene precargada en R, es decir, es una base de datos que se utiliza mucho para el entrenamiento de modelos, para poder hacer visualizaciones de datos o simplemente para aprender. Iris es una base de datos muy pequeñita que únicamente contiene datos sobre plantas. Es una base de datos que alguien hizo, tomó una muestra de una cantidad X de plantas, les midió el sépalo, les midió el pétalo y con base en estas medidas generó una clasificación. Tomó una flor, la midió y en la base de datos le puso es una versicolor, es una virginica o es una setosa, que son las tres clasificaciones que vienen en esta base de datos. La persona lo hizo con su conocimiento sustancial del tema. Esta persona pues era un botánico o una botánica y supo que bueno, ya sabía de antemano que esa flor era de esa clasificación, entonces la etiquetó de esa manera en la base de datos. Les comento todo esto porque al momento de ver la visualización, pues va a hacer un poco más de sentido qué es lo que estamos viendo. Aquí, lo que está pasando es que mediante un método llamado Asterix, que bueno, aquí viene abreviado como AES, Asterix nos permite establecer los valores que va a adquirir el eje X y los valores que va a adquirir el eje Y. Y también le podemos pasar un tercer argumento llamado color, donde nosotros vamos a poder iluminar cada uno de los elementos que vengan representados por las especies de las plantas con un color determinado. Entonces este color lo va a decidir ggplot y lo va a colocar sobre la gráfica. ¿A qué queremos llegar? Bueno, me voy a saltar un poquito esta parte para saber a lo que vamos a llegar. Nosotros vamos a llegar a una gráfica de este tipo. Una gráfica de este tipo pues contiene varios elementos. El primero de ellos es que nosotros ya hemos podido generar con los asterix los ejes que queremos graficar, el eje X y el eje Y. Y le hemos indicado que queremos que sea una gráfica de puntos, gracias a esta función llamada geoPoint. Y posteriormente podemos observar cómo cada uno de estos puntos viene iluminado de un color determinado, porque nosotros le dijimos que a partir de la columna species se seleccionara todos los valores únicos de esa columna y a cada uno le asignara un color. Cada uno de estos puntos representa una fila de nuestra base de datos. Entonces, sabemos de antemano que cada uno de estos puntos, que cada una de las filas, perdón, viene representada por uno de estos puntos y de acuerdo al valor que tenían en la columna species, es que se les asigna el color determinado. Nosotros podemos hacer cosas también mucho más elaboradas, como el poder generar una gráfica de tendencia para nuestros puntos y dibujar intervalos de confianza únicamente invocando a una función llamada JohnSmooth. Entonces, observemos que hasta este punto lo que hemos hecho es, con ggplot le hemos pasado los datos, le hemos establecido en las estéticas cuál es la información que yo quiero en el eje X, cuál es la información que yo quiero en el eje Y, cuáles son los colores que va a emplear para poder hacer
para poder hacer la iluminación de cada uno de los elementos de acuerdo a su clasificación. Le hemos dicho que queremos una gráfica de puntos, que esto podría cambiar, es decir, dependiendo de lo que pongamos ahí, la gráfica va a cambiar. Y le hemos puesto también una función que nos permite generar este intervalo de confianza y esta línea de tendencia. Ajá, la línea de tendencia es la que estamos observando aquí en el interior del sombreado. Y bueno, pues como habrán podido ver, con esas pocas líneas de código, en realidad aquí nada más es dos líneas. Si pasáramos esta hacia abajo serían 3 líneas. Con esas 3 líneas de código hemos podido generar esta gráfica que es bastante autoexplicativa y que pues nos ha brindado un cierto referente acerca de lo que tenemos en nuestra base de datos, ¿no? Hasta ahorita no hemos respondido a alguna pregunta, salvo que nos preguntáramos, por ejemplo, acerca de la existencia de puntos de una cierta clasificación de planta en un cuadrante de nuestro plano. Esa podría ser una de las preguntas, pero bueno, hasta este punto no hemos planteado ninguna pregunta y únicamente con estas herramientas nosotros hemos podido generar una visualización bastante útil acerca de nuestra base de datos. ¿Qué vamos a estar utilizando entonces para poder ejecutar estos elementos en nuestra computadora? Bueno, nosotros vamos a utilizar algo llamado RStudio. R es el lenguaje de programación, recordemos eso, y RStudio es un entorno en el que nosotros podemos utilizar R para poder realizar todas estas tareas. Entonces, lo que hemos podido ver en el libro, nosotros lo podemos llevar a la realidad gracias a RStudio. Una vez que hayamos instalado nosotros R, nosotros podemos instalar por aparte RStudio y RStudio va a cargar nuestra versión de R. De hecho, aquí me está mostrando que yo tengo la versión de R 3.6.3. Y en esta parte, pues yo ya puedo empezar a ejecutar las líneas que tengo en la parte de arriba. Voy a hacerlo un poco desde el principio para que no se me pierda. Aquí, New File. Aquí en nuevo archivo le puedo dar RScript. Y ya se me ha generado un nuevo script. Aquí lo que he hecho es limpiar esta zona donde estaba visualizando todos los resultados. Y aquí también vamos a remover esta grafiquita también. Bueno, esta también. Ya. Entonces, como les he dicho antes, ggplot yo ya lo tenía instalado desde antes, por eso es que me lo puedo traer así fácilmente con library. Pero al momento de ejecutar library, ya he cargado mi paquete de ggplot. Después puedo explorar un poquito la base de datos Iris. Iris, les digo, es una base de datos que ya viene precargada en R para fines de este ejemplo. Y al yo escribirla aquí en el script y presionar Control Enter o Command Enter, dependiendo su sistema, yo he podido ejecutar este comando. Para todo hacer lo mismo. Coloco el cursor, presiono Control Enter y se ejecuta el comando. Iris, como pueden ver, aquí tiene todas estas columnas. Tiene la columna de longitud del sépalo, anchura del sépalo, longitud del pétalo y anchura del pétalo. Y una columna para la especie de planta que es. Si ustedes observan del lado derecho, también tenemos una sección que se refiere al entorno global sobre el que estamos trabajando. En este entorno global, pues nosotros podemos cargar variables, podemos cargar data frames, perdón, podemos cargar distintas variables que contengan datos y estarlas visualizando desde aquí para saber con qué herramientas voy a estar trabajando. Iris, como ya venía precargada, pues no aparece aquí en el Global Environment. Sin embargo, pues sí está dentro del paquete de instalación de R. Ahora yo puedo utilizar la función ggplot para poder empezar a generar mi gráfica. Ya les he explicado un poco acerca de qué es lo que está pasando en esta parte. Me voy a saltar a esta parte de aquí. Esta parte de aquí, perdón. Esta parte de aquí justamente se refiere a cuando nosotros tenemos nuestro protográfico. Nosotros tenemos nuestro protográfico y entonces nosotros le podemos agregar una nueva capa que son justamente las estéticas. Entonces, generamos nuestro protográfico como lo hemos hecho anteriormente aquí con ggplot.
Entonces, si nosotros generamos nuestro protográfico y luego lo observamos, vemos que contiene. Ajá. Aquí nos ha dibujado una especie de lienzo, ¿ya vieron? Del lado derecho me aparece un cuadrito gris que define el lienzo sobre el que nosotros vamos a poder dibujar. Después, a este mismo protográfico que está guardado en la variable P, yo le puedo añadir una nueva capa mediante el signo más, y esa capa van a ser las estéticas. Entonces, yo lo ejecuto y ya he podido generar las estéticas. Entonces, ahora P va a seguir siendo un protográfico, pero ya va a contener ahora las escalas y va a contener el plano, el fondo del plano que yo quiero empezar a graficar. Y ya de hecho me ha identificado cuáles van a ser las columnas que voy a ocupar para cada uno de mis ejes. Ahora lo único que le tengo que añadir con un signo de más es justamente de qué tipo lo quiero. Quiero que sea una barra, quiero que sea una de líneas, quiero que sea una de puntos. Utilizamos GeoPoint como lo hemos hecho anteriormente. Y ahora en P ya no se encuentra un protográfico. Ahora sí se encuentra una gráfica como tal. Le podemos dar aquí al zoom para poder observarlo un poco más de cerca. Y justamente como lo estuvimos observando en el libro, es como nos ha salido aquí en nuestro RStudio. Nosotros podemos cambiar un poquito esto. Lo ejecutamos, llamamos de nuevo a P. Ay, perdón, aquí... Ya, es que lo estaba confundiendo con otro que es Boxplot. Aesthetic. Ah, listo. Sí, justo es que le estaba dando el otro de aquí. Este de aquí, justamente. Una disculpa por ese pequeño retraso, pero lo que quería hacer era justamente crearme la gráfica de puntos anteriormente dicha junto con los aesthetics ya dentro de este paso. Como han podido observar, anteriormente lo que habíamos hecho era generar nuestro protográfico, guardarlo en P, y después de haberlo guardado en P, entonces nosotros le pegábamos básicamente la otra sección que eran los aesthetics. Todo eso lo podemos hacer únicamente en un solo paso, basándole directamente a ggplot nuestro data frame, utilizando una coma, y después de la coma nosotros podemos pasarle los aesthetics, de tal manera que ahora sí tenemos nuestro protográfico completo. Le pasamos geoPoint para definir el tipo de gráfica que queremos y geoSmooth. Recordemos que sin geoSmooth antes, pues nos hubiera quedado la gráfica. Nos hubiera quedado la gráfica de esta forma. Ahora, gracias a geoSmooth, nos ha podido quedar nuestra gráfica con los intervalos de confianza que teníamos anteriormente. De hecho, podemos hacer muchas otras cosas más con ggplot. ggplot también nos brinda otras herramientas como por ejemplo son los facets. Los facets nos permiten el poder segmentar nuestra gráfica en diferentes gráficas de acuerdo a los valores que se encuentren dentro de una columna. Entonces, como pudimos ver anteriormente, teníamos dentro de un mismo plano, teníamos a todas las observaciones que correspondían. Por observaciones me estoy refiriendo a filas, solo que estoy utilizando un poquito de lenguaje que se maneja en R. En R las observaciones se refieren a las filas. Estoy visualizando aquí a las observaciones y únicamente las puedo distinguir por el color. En el caso de Facet, yo puedo distinguir estas observaciones mediante la segmentación que hay de la misma gráfica en 3 gráficas diferentes. Y aquí ya ggplot me está etiquetando esto como que en este punto tengo todas las observaciones que corresponden a Setosa. En este punto tengo todas las observaciones que corresponden a Versicolor. Y en esta gráfica tengo a todas las que corresponden a Virginic. Entonces, de hecho, en la clase lo que vamos a hacer es
aplicar este mismo principio para poder generar una base de datos, generar una base de datos, para poder generar una gráfica que permita graficar datos de personas, ajá, mediante género y segmentada por regiones, ajá, de tal manera que nosotros vamos a tener una gráfica que nos va a permitir ver algunas diferencias de acumulativas sobre ciertos datos, ajá, que corresponden al género, pero también vamos a poder generar una gráfica por cada una de las regiones a las que corresponden estas personas, y todo lo vamos a poder hacer únicamente agregando un facet, que de hecho aquí la forma de agregar un facet, la forma en la que se añadió, fue utilizando esta función de aquí, facet grid, y le tuvimos que colocar el nombre de la columna por la cual queremos nosotros hacer la segmentación. Uh-huh. De hecho, aquí lo que hizo que se conservara el color, porque si observan en el libro, ya vienen así de color negro, lo que hizo que se conservara el color fue que aquí, pues, dejamos el argumento de color. Ajá, el argumento de color lo dejamos, por eso se agregó aquí, ¿no? Entonces, podemos observar cómo ya tenemos una gráfica por cada uno de las especies de las plantas. Uh-huh. Podemos incluso hacer otra segmentación diferente. Ajá, aquí nos dice cómo podemos hacer esta segmentación, ya no solamente separando, por ejemplo, especies de plantas, sino aquí está separando, por ejemplo, hombres de mujeres, y está separando aquí, está haciendo una gráfica por cada uno de de las regiones a donde pertenece cada una de las personas graficadas aquí, ¿no? Entonces, mediante este tipo de gráficas, nosotros podemos determinar una línea de tendencia que justamente aquí se viene definida por el periodo en el eje X, en el eje Y tiene una tasa paro, uh-huh, y entonces nosotros queremos analizar, por ejemplo, únicamente a las mujeres que se encuentren en la región de 44 Teorel. Ajá. Entonces, esta gráfica de aquí nos va a permitir observar únicamente a las personas en esa intersección, y podemos nosotros generar una línea de tendencia bastante clara acerca de las personas en esa región. Y bueno, pues podemos añadir un montón de cosas más, podemos añadir temas, podemos añadir escalas personalizadas y, bueno, un sinfín de otro tipo de variables que podemos emplear para poder generar visualizaciones cada vez más poderosas. Y bueno, pues creo que ya se acabó la hora. Karen, ¿me podrías confirmar? Sí, si todavía te falta un poquito para terminar, puedes seguir. No, pues si no, podemos responder preguntas que tengan las personas. Vale, entonces si alguien tiene dudas, ¿podrían ponerlo por favor en el chat? Aquí por ahí hay una pregunta de Leandro. Dice, ¿hay herramientas para obtener base de datos para email de marketing? ¿De qué email te refieres, Leandro? ¿O de qué servicio de correo? Por ejemplo, si te refieres a servicio de correo como MailChimp. Sí, para MailChimp sí hay. Para R, sí, para R me parece que sí hay. En la parte de recolección de datos, en el curso, lo que vamos a ver nosotros es cómo obtener los datos mediante archivos. Es decir, si nosotros encontramos en un cierto sitio alguna base de datos que venga en un archivo CSV o que venga en un archivo de tipo spreadsheet, por ejemplo, pues nosotros podemos extraerlo. Conexiones con bases de datos y todo eso no lo estamos viendo todavía en el curso, pero pues vamos a observar cómo poder hacer esto con archivos. Que si hay de estas herramientas, sí las hay. Solo que, bueno, ahorita en el curso va a llegar únicamente hasta esta parte de hacer el manejo de archivos y cómo extraerlos, ¿no? Ok, nos pregunta Armando Costa, ¿en este curso qué programas se van a utilizar? ¿Solo RStudio? Sí, de hecho únicamente con RStudio tenemos para poder manejar R. Más que nada la diversidad se va a encontrar en los paquetes que vamos a estar utilizando. ggplot es un paquete de varios que vamos a estar utilizando, tidyverse es otro, pero bueno, son paquetes que se utilizan para distintos fines, pero la base está en utilizar
el lenguaje de programación R y utilizar RStudio como entorno de desarrollo. Nos pregunta Mariana si difiere mucho R de Python, cuál es más eficiente y cuál se usa más hoy en día. Esa es la pregunta de todos los días. Esa es la pregunta de todos los días en ciencia de datos. O sea, no me refiero aquí en el curso en DBF, sino en el mundo. Porque en realidad ambos lenguajes se encuentran a la par en utilidad. O sea, en cuanto a qué tanto lo piden en las vacantes en el mundo laboral, qué tanto se pide en investigación, qué tanto se pide en entornos de aprendizaje. Los dos se piden por igual. Entonces, sea que aprendas R o sea que aprendas Python, va a ser exactamente lo mismo, porque incluso ambos pueden hacer exactamente lo mismo. En cuanto a si uno es más eficiente que otro, pues no podría decir que uno es más eficiente que otro porque Python es un lenguaje de propósito general, es decir, no fue un lenguaje concebido con la finalidad de tratar datos de forma estadística, ni mucho menos hacer visualizaciones. Esas son cosas que la misma comunidad ha ido añadiendo y los mismos programadores que trabajan para añadir contenido a Python lo hacen o lo han ido haciendo. Pero R sí nació como un lenguaje puramente para tratamiento de datos. Entonces, ahí la gran ventaja de R es que está completamente orientado al análisis estadístico y ciencia de datos. Y bueno, también tiene un índice de eficiencia más grande en cuanto a velocidad de análisis. ¿No? ¿De qué? ¿De qué, Mariana? No sé si hay alguien más que tenga dudas. Si no, les recuerdo, les voy a poner ahorita en el chat el link para que puedan aplicar a la beca y pues se los recomiendo, es una súper oportunidad. Si son seleccionados para ganar la beca, les estaríamos dando 60%. Y pues la idea es que le echen muchas ganas a su respuesta. Solamente las mejores respuestas son las que obtienen la beca, así que tómense el tiempo para pues contestarlo bien y aprovechen este tiempo de cuarentena y de estar en casa para aprender algo nuevo y tener nuevas oportunidades laborales ahora que volvamos a la normalidad. Sí, buenísimo. Igual los invitamos mucho a checar la beca, sea para esto, sea para otros cursos, o como este curso es el martes y jueves, podrían tomar también otro de los de lunes y miércoles. Por ahí está Exacto. también la oferta. Y Sí, entonces, tenemos también, justo como dice Omar, paquetes muy buenos para que tomen ambos cursos. Justo acabamos de lanzar el programa de inteligencia artificial que se complementaría muy bien con este curso que da Omar. Entonces, si están interesados, pueden escribir al correo de hola@dbf para que les mandemos el link y les mandemos los paquetes. es correcto. Por ahí Armando también nos pregunta algo muy importante y es algo que se me hace una pregunta súper válida. ¿Qué requisitos previos necesitamos para tomar este curso? Ok, como tal, nosotros vemos R desde el inicio, o sea, vemos R como un lenguaje de programación completamente nuevo. De preferencia, si ya tienen alguna formación, digamos, en algún otro lenguaje de programación, les va a ayudar mucho a entender pues, la estructura que tiene R de trabajar. Sin embargo, el hecho de que conozcan otro lenguaje no garantiza que se les vaya a facilitar más R, porque R tiene sus propias cosas. Pero, sobre todo, como requisito previo, nada más tendrían que tener un pensamiento muy analítico, un poquito de conocimiento también acerca de estadística, cosas muy fáciles, o sea, qué es una distribución, qué es una sumatoria, qué es eh, no sé, cosas muy, muy elementales, o sea, cómo se saca un promedio, o sea, eso es de toda la vida, una tasa, por ejemplo. De todas maneras, todos estos conceptos los vamos a enseñar desde el inicio, nada se va a dar por hecho. Pero si tienen algunas de estas cosas, les va a ayudar a ir un poquito más, como se dice, un poco adelantarse a lo que estamos viendo en el curso, ¿no? Pero todo lo vemos desde cero, entonces no se preocupen, si no tienen idea de nada de esto, igual lo vamos a ver. ¿Va? Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir y Omar, mil gracias por la clase, como siempre, buenísima. Y bueno, esperamos verlos a todos en el día cero el próximo lunes a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Pues los esperamos en la comunidad de BF. Se la van a pasar muy bien, van a ver. Buenísimo, muchas gracias Buenas a noches. todos. Buenas noches, gracias.